Diariamente muchas personas se sienten frágiles y apesadumbradas ante la incertidumbre y las aflicciones que nos presenta el mundo. No somos ajenos a los vaivenes de la sociedad, de la economía, de la salud, ni a nada que suceda a nuestro alrededor. Los creyentes más profundos nos dirán que no debiésemos tener desconfianza si nuestra vista está puesta en el Señor Jesucristo, que nada malo puede acontecernos o que todo lo que nos propongamos se habrá de cumplir si vivimos por fe. Estas sugerencias suenan muchas veces como disparadores de actitud autosuperadoras, como puntales de cambio de actitud, y otras veces funcionan como lastre o piedra de tropiezo por no alcanzar ese nivel de fe necesario para avanzar. Con este obstáculo las personas no terminan de entender qué significa vivir en fe o por fe. La idea de que depositemos la confianza en la certeza misma de que algo va a suceder que va a cambiar nuestra situación nos coloca en un lugar de vulnerabilidad extrema cuando estas cosas no suceden, o peor aún cuando no podemos determinar si es la mano de Dios obrando, o no podemos discernir si se trata de una prueba o una tentación, o tampoco estamos en condiciones de reconocer si esto es o no la voluntad de Dios. Varias veces nos hemos estancado en la fe por la fe misma, y es común escuchar a creyentes y no creyentes expresarse diciendo: «Tené fe que vas a salir adelante. Tené fe de que esta o aquella situación se va a resolver. Tengo fe que vamos a hacer tal o cual cosa. Tengo la certeza de que voy a salir adelante», etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, estar seguros de que es la fe por sí misma la que nos cambia la vida, como si la fe obrara por su propia cuenta y fuese una suerte de oráculo favorable a nuestros deseos. A menudo se considera que tener fe es tener la plena seguridad de que vamos a recibir lo que esperamos y que estamos convencidos de ello solo porque tenemos fe. Es necesario entonces empezar a indagar en la Biblia acerca del significado de la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11, versículo 1. En el contexto en el que el autor de la carta a los Hebreos describe cómo acciona la fe, coloca la certeza y la convicción en relación con Dios y nuestro Señor Jesucristo y no fuera de ella. Es decir, que solo podemos tener certeza y convicción cuando la confianza está puesta en el señorío de Cristo y la autoridad de Dios para hacer su voluntad mediante su poder en nuestra vida. La palabra griega que se traduce como certeza es literalmente pararse debajo y se usaba en el sentido técnico de una escritura de propiedad. La idea básica es ampararse bajo el derecho a la propiedad para apoyar su validez. De esa manera, la fe es la certeza de lo que se espera, es decir, nos amparamos en nuestra convicción por Cristo para tener esperanza de aquello que aún no vemos. A través de este capítulo de la carta a los Hebreos, el autor hace énfasis en que esa seguridad descansa en las promesas de Dios y no en las ambiciones del cumplimiento de nuestros deseos. Nuestra esperanza entonces no está en que las cosas que nosotros anhelamos se nos concedan mágica y caprichosamente, sino que es una firme persuasión y expectativa de que Dios cumplirá todo lo que nos ha prometido por medio de Jesucristo. En ese sentido, y puestos los ojos en el Señor, autor y consumador de nuestra fe, las mismas cosas que son el centro de nuestra esperanza son la sustancia, lo que sostiene nuestra fe. Nuestra esperanza, nuestra persuasión y convicción no provienen de la firmeza con que tomemos nuestras decisiones o proyectemos nuestras necesidades, ni tampoco de la obstinación de nuestras expectativas, sino que son encausadas por la evidencia, la confianza y la sumisión de nuestra vida a la voluntad de Dios por medio de obediencia a su palabra. ¿Tenemos fe? Esa es la verdadera pregunta. La fe que salva no consiste en repetir una oración aceptando a Jesús. Muchos son los que usan estas palabras diariamente y, sin embargo, no evidencian frutos de verdadera conversión. Todos por naturaleza somos orgullosos y confiamos en la suficiencia de nuestras fuerzas para lidiar con los desafíos, en nuestros conocimientos y propia sabiduría para resolver lo que sea y en la bondad y eficacia de nuestros actos para justificar nuestros pasos. Estas actitudes no demuestran fe. Son obras de hombres para alcanzar logros de hombre que irremediablemente fracasan en el intento de relacionarnos con Dios.
Esta manera de actuar no demuestra que conozcamos o sigamos al Señor y por lo tanto nuestra certeza es insostenible y nuestra convicción vacía. Cuando posicionamos nuestra esperanza fuera de las promesas del Señor, cualquier expectativa de alcanzar crecimiento y madurez será inalcanzable. Los apóstoles pedían a Jesús: aumentanos la fe. Es difícil ver en medio de incertidumbre una promesa o salida que no vemos o que racionalmente no percibimos. A Abraham Dios le prometió descendencia y herencia cuando ya era una persona mayor, y la herencia y legado serían para generaciones posteriores al mismo. Sin embargo, mantuvo su esperanza y certeza de que así sería y salió de su tierra sin saber dónde ir o hasta cuándo tendría que andar. En la certeza de reconocer quién lo llamaba y enviaba, Moisés se rebeló a Faraón y puso en marcha a Israel para salir de Egipto sin ver cuándo tendría fin el éxodo y, de hecho, tampoco él vería la tierra prometida. David recibió la promesa de Dios de que edificaría el templo que anhelaba, mas él mismo, David, no lo vería y aún así siguió trabajando para cumplir esa promesa. Simeón escuchó a Dios decirle que no moriría hasta ver el Mesías. Solo lo conoció cuando era un recién nacido y aún así confió y esperó el cumplimiento. Aún siendo creyentes con fe, solemos no ver más allá de lo que se percibe a simple vista. De allí que, Señor, aumentanos la fe, suene reverente, sabio y humilde. Entonces, es pues la fe la certeza de nuestra esperanza puesta en Cristo y la convicción de aquello que no alcanzamos a ver, pero estamos completamente seguros que está allí y se cumplirá, porque es Dios quien lo ha planeado, dispuesto y revelado. San Agustín de Hipona dijo: la fe es creer por lo que no vemos y la recompensa de esa fe es ver lo que creímos. Insisto, no es la decisión de perseverar para alcanzar nuestros deseos, sino sus promesas. La certeza y la convicción no pueden sustentarse en el vacío sin que Dios obre o sin el conocimiento de la voluntad de Dios. La fe, en la fe misma, no es certeza, ni persuasión, ni convicción, ni esperanza, ni seguridad. La fe llega con la salvación, es decir, por el fruto de labios que confiesan a Jesús como Señor y reconocen el poder de Dios para redimirnos con su gracia por medio del sacrificio único de Cristo. Y aunque la salvación es la misma para todo el que crea, la medida de la fe es diferente en cada uno. Hay hombres de poca fe y personas que han demostrado una certeza y esperanza realmente ansiable. Pero la fe no crece en las macetas, así que la fe es por el oír y el oír por medio de la palabra de Dios. Así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. Romanos 10, verso 17. Realmente la confianza procede de oír lo que Dios habla por medio de su palabra. Sin fe es imposible agradar a Dios y para acercarnos hay que tener la certeza de que existe y es premiador, galardonador de los que lo buscan. Si no creemos, no podremos acercarnos. Si no nos acercamos, difícilmente sepamos cuál es su voluntad. Y si no sabemos nada acerca de Él, es imposible agradarle, y mucho menos que tengamos certeza, convicción, esperanza y seguridad de lo que promete a los que creen. No hay manera de estar convencido ni de conocer lo que nos espera si no conocemos al que nos da la promesa de vida eterna. No hay manera de tener certeza sin aceptar que es necesario e imperioso acercarse al fundamento de nuestra seguridad. No tendremos seguridad sin aceptar que necesitamos a Jesús como Señor de nuestra vida. No son nuestros anhelos, no es nuestra firmeza, no es nuestra decisión por permanecer firmes en nuestras propias convicciones. La fe es, pues, la certeza de que aquello que nos es prometido de parte de Dios está allí. Y la esperanza está puesta en la infalibilidad de Dios para cumplir todo lo que ha hablado conforme a su voluntad agradable y perfecta. La fe es la seguridad de que nuestra convicción por su palabra nos persuade a permanecer firmes hasta alcanzar aquello para lo cual fuimos llamados. No para éxito de nuestra vida, no para vanagloria terrenal, no para altivez de nuestra persona, sino para cumplimiento de sus promesas, para salvación y para plenitud. Por estas cosas suceden los milagros. Por estas cosas Dios responde a lo imposible. Por estas cosas Jesús nos justifica para salvación.
En tiempos de incertidumbre, de aflicción, de carencias, de tibieza, de sensación de soledad espiritual, rogamos al Señor que nos aumente la fe, que ayude en nuestra incredulidad y nos afirme en cada paso para alcanzar la estatura y la madurez y expectativa de Cristo.